Un saludo a mis hermanos, soy el hermano Pablo de Jesús, misionero de Santa María, Madre de Dios, y deseo compartir con ustedes un acercamiento al Evangelio que nos propone la Iglesia para este domingo 14 del tiempo ordinario, que lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Escuchemos con atención. Saliendo de allí, se dirigió a su ciudad acompañado de sus discípulos. Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo escuchaba comentaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado que tales milagros realiza con sus manos? ¿No es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y esto lo sentían como un obstáculo. Jesús les decía: a un profeta lo desprecian solo en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro, salvo unos pocos enfermos a quienes impuso las manos y curó. Y se extrañó de su incredulidad. Después recorría las aldeas del contorno enseñando. Palabra del Señor. Los nazarenos se admiran de la sabiduría de Jesús y se preguntan: ¿de dónde esta sabiduría? En el Nuevo Testamento son varios los textos que presentan a Jesús lleno de la sabiduría divina. El Evangelio de la infancia, según San Lucas, insinúa el rico significado de la presencia de Jesús entre los doctores del templo, donde cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia. Y resume la vida oculta en Nazaret con las conocidas palabras: Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres, nos dice el Evangelio según San Lucas. Esta sabiduría, que procedía de Dios, confería a Jesús un prestigio especial, porque les enseñaba como quien tiene poder y no como sus doctores, dice Mateo en el capítulo 7. Por ello se presenta como quien es más que Salomón, Mateo capítulo 12. Así pues, la fe en Jesús, sabiduría de Dios, conduce a un conocimiento pleno de la voluntad divina, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y hace posible comportarse de una manera digna del Señor, procurando serle gratos en todo, dando frutos de toda obra buena y creciendo en el comportamiento de Dios, nos enseña la carta a los Colosenses en el capítulo 1. Surge una pregunta interesante en el Evangelio: ¿no es el hijo del carpintero? San Agustín ha dicho: si el orgullo nos ha hecho salir, que la humildad nos haga entrar. Como el médico, después de haber establecido un diagnóstico, trata el mal en su causa, tú cura la raíz del mal, cura el orgullo. Entonces ya no habrá mal alguno en ti. Escucha a Dios que te enseña la humildad. Yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, nos dice el Evangelio de Juan. Otra palabra que sale a relucir en el Evangelio es la palabra hermanos. Según algunos, contra la virginidad de María, después del parto, estarían aquellos textos evangélicos que recuerdan la existencia de 4 hermanos de Jesús, como es el Evangelio que hemos leído hoy: Santiago, José, Simón y Judas, y de varias hermanas. Conviene recordar, queridos hermanos, que tanto en la lengua hebrea como en la aramea no existe un término particular para expresar la palabra primo, y que por consiguiente los términos hermano y hermana tenían un significado muy amplio, que abarcaba varios grados de parentesco. En realidad, con el término hermanos de Jesús se indican los hijos de una María discípula de Cristo que encontramos en Mateo capítulo 27, que es designada de modo significativo como la otra María en Mateo capítulo 28. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión frecuente en el Antiguo Testamento y como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Así pues, María Santísima es siempre virgen. Esta prerrogativa suya es consecuencia de la maternidad divina, que la consagró totalmente a la misión redentora de Cristo.
Pues sí, mis queridos hermanos, es cierto. Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre eterno, que ha revelado la sabiduría divina a través de sus propias palabras, que ha revelado la potencia de Dios por medio de sus obras, era el carpintero, nacido de María. De esta manera, el Hijo de Dios quiso hacerse semejante a todos los trabajadores, a usted, querido hermano, querida hermana, que transcurre sus días dedicado a un trabajo duro y fatigoso. El Papa San Juan Pablo II nos enseñó que el Hijo de Dios, ocupándose durante la mayor parte de su vida terrena, día tras día, en un trabajo manual, pone de manifiesto la gran dignidad del trabajo humano. Puede decirse de algún modo que este es el primer evangelio que Cristo predica, el evangelio del trabajo. El evangelio del trabajo nos enseña que cualquier labor humana, por difíciles que sean las circunstancias en que se realice, puede y debe ser fuente de progreso social y de maduración personal. Su trabajo y cualquier ocupación humana honesta puede y debe ser ocasión para alabar a Dios y encontrar a Cristo. El trabajo debe ser instrumento de desarrollo humano y desarrollo sobrenatural. También es significativo e impresionante, mis hermanos, lo que se lee en los nazarenos, entre los que Jesús se encontraba porque había vuelto después del comienzo de su ministerio y de haber realizado los primeros milagros. Ellos no solo se admiraban de su doctrina y de sus obras, sino que además se escandalizaban de él. O sea, hablaban de él y lo trataban con desconfianza y hostilidad como persona no grata. Por eso, de este evangelio apliquemos algunas reflexiones. Así que permítame, querido hermano, subrayar aquí dos ideas y contrastes que surgen: la admiración y la incredulidad. Dos palabras que tienen algo que decirnos ahora en nuestro tiempo y cuestionarnos. Preguntémonos, ¿nos admiramos de las cosas de Dios? ¿Recibimos con humildad el anuncio de la palabra y su sabiduría divina? ¿Nos asombramos del misterio de nuestra salvación? ¿Nos emociona sentirnos totalmente amados por Dios en la presencia de su Hijo? Cuando visitas al Santísimo como buen cristiano que eres, ¿te dejas emocionar y te llenas de profundo gozo en su presencia? ¿O tal vez ya se ha hecho normal y ordinario todo lo que procede de Dios en ti? Recuerda que los nazarenos pasaron del asombro a la incredulidad de manera precipitosa, más aún cuando le piden pruebas para sanar su incredulidad, pues esperaban que Jesús hiciera signos prodigiosos delante de ellos, como lo había hecho en Galilea. ¿Y tú? ¿Estás esperando un signo prodigioso para validar tu asombro en las cosas de Dios? ¿Dudas de la gracia que recibimos en cada sacramento? ¿Necesitas ver respondidas tus peticiones para creer sin obstáculos? Ya Jesús nos ha dicho: dichosos los que creen sin haber visto. No le pongas obstáculos a Dios. Deja que sea Dios. Primero escucha su palabra, que es sabiduría eterna, misma que te permitirá ver cómo Él actúa infinita y misericordiosamente en ti. No podemos colocar obstáculos a la fe y al designio de Dios. Incluso a veces lo hacemos cuando alineamos nuestros pensamientos con las ideologías y corrientes que van contracorriente a la doctrina y que hoy se instalan en nuestra sociedad, en los que, como nos ha advertido el mismo Jesús, llegará un tiempo en que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Así que hoy más que nunca se pone a prueba nuestra fe. Jesús en este evangelio se admira de la falta de fe de aquellos hombres y tal vez también de nosotros ahora. No olvides que tú eres un pariente muy cercano de Dios. Así que admírate de su presencia y su palabra y no actúes con incredulidad. No le pongas obstáculos y verás que Él pasa por tu vida haciendo signos y prodigios.
que la palabra de Dios te llene de vida y di: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Si te ha parecido interesante este contenido, compártelo y nos vemos en una próxima.